Tras la eversión del disco tiene lugar la expansión y la elongación del ala, que ocurre entre las 4 y las 8 horas después de la formación de la pupa aproximadamente, ¿vale? Durante la eversión del disco imaginal, la parte dorsal y la parte ventral han entrado en contacto y el disco imaginal ha salido fuera de la epidermis de la larva y ahora se encuentra entre la epidermis y la cutícula de la pupa, ¿de acuerdo? Pues entonces, empieza una extensión del tejido del ala hasta que tiene más o menos esta forma, que todavía es simétrica en sentido antero-posterior, pero ya está bastante alargada y empieza ya a asemejarse a un ala. Este proceso tiene lugar en dos fases. Durante la primera cambia la forma del ala, se hace más estrecha y más alargada, y durante la segunda fase aumenta su tamaño sin cambiar su forma, es decir, su tamaño cambia de manera isotrópica y aumenta tanto su longitud como su anchura, ¿vale? La primera fase ocurre entre las 4 y las 6 horas después de la formación de la pupa y la siguiente fase ocurre entre las 6 y las 8 horas después de la formación de la pupa. Aquí tenéis un vídeo en el cual en la parte de arriba está la primera fase, ¿de acuerdo? La fase de alargamiento, y en el vídeo de abajo está la fase de crecimiento isotrópico o de aumento de tamaño. El segundo vídeo dura más porque la fase es más larga, ¿vale? Ya, se puede medir, se puede cuantificar los cambios de tamaño. Como se ve, la anchura del ala en primer lugar disminuye y después aumenta, es decir, primero el ala se hace más estrecha y después se va haciendo más ancha, y la longitud del ala se hace más larga, se va alargando todo el tiempo. Es decir, primero la anchura disminuye y luego aumenta, mientras que la longitud aumenta todo el tiempo. Aquí se calcula una especie de índice de la forma, que es la longitud menos la anchura, o height, altura. Este índice cambia mucho de las 4 a las 5 horas y después disminuye un poco, pero se mantiene más o menos constante. Es decir, primero el ala se hace larga y luego ya se queda con la misma forma. En cambio, el área del ala se mantiene más o menos constante hasta las 6 horas después de la pupa y después hasta las 7 horas se incrementa. Por lo tanto, el primer proceso, la primera fase, se puede denominar, se puede decir que es un mecanismo de extensión convergente, mientras que la segunda fase es simplemente una expansión celular. Ahora bien, nos podemos preguntar qué tipo de comportamientos celulares son responsables de estos cambios. Estos son los posibles comportamientos celulares: la división celular, muerte celular, cambios en los vecinos con los que están en contacto cada una de las células, que pueden hacer que el tejido se deforme, cambios en el tamaño de las células o en la forma de las células. En primer lugar, vemos que la división no es muy frecuente. Las divisiones celulares que ocurren a lo largo del proceso están marcadas en rojo, mediante una inmunohistoquímica contra fosfohistona 3, que marca las divisiones, y se ve como al principio hay unas pocas por aquí, pero después prácticamente ninguna. Es decir, hay algunas, pero muy pocas. El ciclo celular en este estadio está detenido. En siguiente lugar estaría la muerte celular, que en realidad lo que se puede ver es, lo que se ha cuantificado es la extrusión celular, que es cuando una célula se aprieta, unas células circundantes aprietan a una célula que está en el centro, la someten a presión, y se ha visto que esta presión puede desencadenar la apoptosis, pero en algunas ocasiones la célula simplemente sale del tejido, se va hacia afuera y después puede morirse, y en ocasiones hace otra cosa y no muere. Pero en todo caso, se pasa en esta región la forma cambia y se vuelve un poco más alargada, porque tienes unas cuantas células que están así
con una forma redonda más o menos, y al final tienes una forma que es más bien rectangular, ¿vale? Aquí tenéis una imagen, las células en colores son las que sobreviven, digamos, las que se quedan en el tejido, y la célula pequeña que hay en medio en blanco es la que va a ser eliminada del tejido, ¿vale? Aquí tendríamos 3 instancias de este mecanismo morfogenético antes y al cabo de 30 minutos, que veis como la célula blanca ha desaparecido. Y esto, bueno, es un vídeo, por aquí, en esta zona que estoy señalando, es donde ocurre, lo voy a poner otra vez. Por aquí se ve como una célula se va contrayendo y posteriormente desaparecerá. ¿Vale? Este mecanismo, bueno, pues se observa que ocurre con bastante frecuencia en el tejido durante esta fase. Por otro lado están las transiciones T1, que es un cambio de vecindad entre células. Aquí tenemos que las dos células blancas están en contacto pared con pared, y esta unión intercelular primero se hace más estrecha y después se forma una nueva unión intercelular entre las dos células grises, que antes no estaban conectadas. De manera que se forma un cambio. Si el tejido circundante o este parche de células tenía una longitud vertical, era más largo digamos, era más alto que ancho. Al final de la transición es más ancho que alto, por lo tanto ha cambiado su forma. En la fotografía se ve una de estas transiciones. En el primer caso está a punto de ocurrir, está ya en la fase intermedia, y en el segundo caso se ha formado esta nueva unión intercelular. Y de nuevo un vídeo donde se aprecia cómo va creciendo esa nueva unión intercelular. Que, bueno, las uniones intercelulares están marcadas en todos estos vídeos con E-caderina, con un reportero de E-caderina. Por último, pueden ocurrir cambios en la forma. Bueno, aquí veis unas células que están más alargadas y después son más redondas. En el vídeo pasa justo lo contrario, son células que están más bien redondas y acaban haciéndose un poco más alargadas, aunque es algo sutil y tampoco no se aprecia tan bien como en los otros casos. Y este sí que se ve mejor, es cambios en el área celular, simplemente células que son más pequeñas y aumentan su área. El vídeo se ve muy bien cómo el área de las células va aumentando de manera global en todo el tejido. Se pueden cuantificar todos estos comportamientos celulares, se puede cuantificar cómo cambian a lo largo del tiempo y además si estos cambios que se aprecian individualmente en las células explican el cambio total que sufre el tejido. Entonces los cambios de vecindad, que serían tanto las extrusiones celulares como las transiciones T1, los cambios de vecino, ocurren entre las 4 y las 5 horas, es decir, ocurren cuando hay un cambio de forma en el tejido, pero no ocurren cuando hay un cambio de tamaño del tejido. Es de esperar, porque son mecanismos que cambian la forma del tejido mientras que mantienen el tamaño constante y se dan en la primera fase. Por otro lado, en la figura G tenéis una especie de índice de la anisotropía de la fórmula, que quiere decir cuánto de alargada es la célula. Entonces se ve que las células son mucho más alargadas al principio, entre 4 y 5 horas, que después de las 5 a las 8 horas. Bueno, esto también es razonable, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiere decir es que el estiramiento de las células individuales contribuye a ese alargamiento del ala que ocurre entre las 4 y las 5 horas. Y por último, se puede medir el área de las células. Entonces se ve como ese área de las células se mantiene constante durante las primeras horas, a pesar de que cambia la forma de las células. Cambia la forma, pero el área se mantiene constante, ¿vale? Sin embargo, hacia el final aumenta el área de las células. En la figura F se muestra que, porque podría haber otros mecanismos responsables, ¿no? Estamos midiendo estos mecanismos uno a uno, como estamos midiendo la contribución de las células individuales, pero podría haber otras cosas que se nos están escapando. Entonces, en esta figura está representada el área del ala normal en el eje de las X y el área de las células, y se ve como existe una correlación clara, de manera que el cambio del tamaño del ala se puede explicar simplemente por la suma del cambio en tamaño de todas sus células.
Y en la figura G se representa una especie de predicción de cómo afectan las transiciones topológicas, estas que se ven aquí, las extrusiones de las células y las transiciones T1 o el cambio de vecino, cómo afectan a... ¿Cuál es su contribución al cambio de forma global del ala? Y se ve como ese cambio es mayor al principio y después disminuye. Bien, una vez sabemos cuáles son los comportamientos celulares durante esta fase, nos podemos preguntar cuáles son las causas moleculares, qué está pasando a nivel molecular para que esos cambios en los comportamientos celulares tengan lugar. Lo vamos a explicar en orden inverso, primero la parte de expansión, que es la que ocurre después, y después la extensión convergente, que es la que ocurre primero, porque es más fácil de entender si se explica en este orden. Bien, durante la fase de expansión, sobre todo, durante todo el proceso, el epitelio sufre una transición y se transforma de ser un epitelio columnar a un epitelio cuboidal. En las fotografías se ve perfectamente como esto sería un epitelio como el del disco imaginal. En el disco imaginal el epitelio es así, es muy alto, es un epitelio muy alto, y después, a las 8 horas después de la pupa, se convierte en un epitelio más bajito, es un epitelio cuadrado. Aquí tendréis lo que pasa con el epitelio. Durante la extensión convergente el epitelio se mantiene más o menos normal, mientras que durante la expansión el epitelio se vuelve cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? El cambio de área de las células, ese aumento en el área de las células, simplemente se puede explicar porque el epitelio se aplana. Al hacerse más... pasa de ser cilíndrico a ser cuboidal, de manera que las caras que en el cilindro eran más pequeñas se vuelven más grandes. Entonces, ¿por qué ese epitelio se aplana? Bueno, porque durante todo este proceso ocurre la degradación de una matriz extracelular que está recubriendo el ala desde que es un disco, el disco imaginal está cubierto por una matriz extracelular y esa matriz extracelular se degrada. No hay que confundir esta matriz extracelular con la membrana peripodial, que es otra parte del disco imaginal y que además tiene su propia matriz extracelular, que además no se degrada, ¿de acuerdo? Y de la membrana peripodial además ya nos hemos olvidado porque el ala ha emergido de la epidermis. Entonces, esto es una... Es decir, la membrana peripodial es un epitelio celular, y esto es simplemente una matriz extracelular hecha por proteínas, o sea, son elementos acelulares. Hay dos matrices extracelulares que tienen una composición molecular distinta: la basal, que tiene principalmente colágeno 4, de los cuales una de las subunidades en mosca se llama Viking, y la apical, de las cuales un componente principal es DAMPI, la proteína DAMPI. En las fotografías está en verde, la de arriba sería la matriz apical y en la de abajo está la matriz basal, y se ve como hasta las 4 horas esta matriz está presente, mientras que luego desaparece. Es degradada y aquí está la cuantificación del porcentaje del epitelio que está cubierto por esa matriz, y se ve como a partir de las 5 horas, es decir, coincidente con el momento en el cual empieza la expansión isotrópica, el aumento de tamaño sin cambio de forma, a partir de ese momento la matriz extracelular se degrada completamente. Y esta degradación es llevada a cabo por unas proteasas, en el caso de la matriz apical principalmente por Stabile, y en el caso de la matriz basal por MMP2 y MMP1. Bien, aquí se ve cómo cuando se tratan ex vivo, estos son ensayos ex vivo, cuando se tratan las alas con inhibidores de proteasa, como aquí, no se degrada esta matriz. Y cuando se tratan las alas con inhibidores de Stabile, en este caso, que es la encargada de degradar DAMPI,
pues tampoco se degrada esa matriz apical. Fijaros que es la matriz apical que está rodeando, esto sería un corte transversal, esto sería visto como desde arriba y esto sería el mismo ala, un corte transversal, ¿vale? Entonces esta matriz apical está por fuera, por arriba. Y bueno, pues esta sería un ala control, la de arriba, y la de abajo es un ala en la cual no existe degradación y el ala no puede elongarse. Lo mismo ocurre si se inhibe la degradación de la matriz basal, que podéis ver aquí en la parte que como está en la parte de dentro del ala. Esta matriz se mantiene intacta cuando se inhibe TIMP, que TIMP, cuando se sobreexpresa TIMP con un promotor de nubina, que ya dijimos que era un marcador de ala muy importante. Entonces TIMP es un represor de MMP1 y MMP2, que son las proteasas que degradan la matriz basal, de manera que cuando sobreexpresamos TIMP, estas proteasas se inhiben y la matriz no se degrada, y también se inhibe la elongación del ala. El resultado en el adulto es un ala pequeña, muy pequeña, que no se ha elongado, ¿de acuerdo? En cuanto a la extensión convergente, está mediada, ese crecimiento desigual en longitud que en anchura, está mediada por la miosina 2, que presenta polarización planar entre las 4 y las 6 horas después de la pupa. Aquí han marcado SQH con proteína verde fluorescente, y se ve como la miosina está dispuesta en las uniones intercelulares que van desde la parte anterior hasta la parte posterior, pero no, es decir, vertical en la fotografía, pero sin embargo no se localiza en las uniones intercelulares que estarían situadas en la parte horizontal. Vale, aquí está el esquema. La miosina se localiza en la región verde, pero no se localiza en la región azul. Eso hace, y por otro lado está en la región apical, ¿de acuerdo? Está aquí en la región apical de las células. Entonces eso genera una tensión. La miosina es un motor, genera una tensión y hace que allí donde está la miosina, las uniones intercelulares se vuelvan más estrechas, ¿vale? Sin embargo, a las 8 horas después de la pupa, esta polarización de la miosina desaparece. Como se ve aquí en la fotografía, no se observan estas uniones intercelulares marcadas en verde, y en esta otra fotografía, en el lateral, tampoco se observa la miosina en la parte apical. Sin embargo, sí que se observa algo de miosina en la parte lateral de la célula que antes no estaba, ¿vale? La miosina cambia su localización subcelular a partir de las 5 horas después de la pupa, cuando el crecimiento pasa de ser anisotrópico a isotrópico. Aquí, en el esquema está representado. Primero la miosina está en bandas verticales que generan tensión y hace que la ala se haga más larga. Después, poco a poco, va dejando de estar polarizada y de hecho deja de estar en la zona apical de las células y pasa a estar más bien en la parte basal de las células. Aquí tenéis, es lo mismo completamente. Como la miosina primero se observa en bandas verticales y después deja de estar polarizada, y como al principio está en la zona apical de las células y después pasa a estar, a partir de las 6 horas después de la pupa, pasa a estar en la parte medial. Y esto sería la cuantificación, cómo va cambiando desde las 5 a las 8 horas. Cuantificación de la fluorescencia a distintos niveles dentro de las células. Bien, en el vídeo se observa cuando se inhibe la quinasa Rho. Rho es responsable de activar la contractibilidad de la miosina, por lo tanto, si se inhibe a Rho, se inhibe la capacidad de la miosina para ejercer esa tensión en las uniones intercelulares verticales, allí donde está. Entonces, la de arriba sería un control y abajo se está inhibiendo de manera farmacológica la quinasa Rho. Se observa claramente cómo la de abajo no puede cambiar, es un ala que no cambia de forma, que se queda igual.
Y ahora bien, ¿por qué deja la miosina de presentar esa polarización planal? Bueno, lo que los autores proponen es que cuando el epitelio es columnar, las células están como apretadas. Aquí tendríais el anillo de actina-miosina en la zona apical y una célula que es columnar y que está apretada. Entonces, la matriz extracelular mantiene esa presión sobre las células, las mantiene apretadas. Sin embargo, cuando se degrada esa matriz extracelular, las células tienden a relajarse, tienden a volverse más cuadradas o más redondas, porque es una forma energéticamente más favorable, como cualquier cosa. Si uno tiene un globo y lo está apretando, pues el globo es más alargado, pero cuando suelta, el globo se vuelve más redondo. Pues con las células pasa lo mismo. Cuando la matriz extracelular se degrada, estas células que tienen una forma columnar pasan a ser más cuadradas, y entonces por la presión, por el cambio de presión, el anillo de actomiosina se va liberando, deja de estar en la superficie apical. Y como deja de estar en la superficie apical, pues deja de estar lógicamente polarizado en las uniones anteroposteriores, y deja de existir esa polarización direccional del crecimiento. El crecimiento deja de ser anisotrópico, deja de ser desigual en las dos direcciones, y pasa a ser isotrópico. Posteriormente, no obstante, esta miosina se va a localizar en la parte lateral de las células, y va a ejercer una presión, de manera que va a ejercer una presión para que las células se hagan para que el epitelio se haga más plano y más cuboidal. Bien, un resumen de este apartado. El proceso de crecimiento se puede dividir en dos fases. La primera está mediada por un mecanismo de extensión convergente, es decir, el ala se hace más larga, cambia de forma, pero su área permanece constante, y que tiene lugar entre las 4 y las 6 horas después de la pupa, y un proceso de expansión o crecimiento isotrópico que tiene lugar entre las 6 y las 8 horas después de la pupa. Los cambios en la forma celular y en los contactos los cambios en la forma celular, que es alargada, y en los cambios de topología en el tejido, explican la extensión convergente. Son los mecanismos celulares que causan la extensión convergente. Por otro lado, el aumento del área celular explica la expansión del tejido, la expansión del ala en la segunda fase. La extensión convergente es dependiente de la polarización de la miosina, mientras que la expansión es el resultado del cambio del epitelio de una forma columnar a una forma cuboidal, y es decir que la forma de la célula influye en los dos casos. En el primer lugar, porque es una forma más alargada, y en el segundo lugar, porque pasa de ser columnar a ser cuboidal. Y bueno, la degradación de la matriz extracelular es lo que permite que estos cambios ocurren, porque se producen cambios en las tensiones y en las fuerzas mecánicas que afectan a las células. Además, algo que no he dicho es que la degradación de la matriz extracelular también está mediada por la ecdisona, que recordemos que hay un pulso importante de ecdisona al principio del estadio de pupa, y que también era el causante de la eversión del disco. ¿Vale? Pues la ecdisona es lo que en última instancia está regulando estas proteasas que se encargan de degradar la matriz extracelular. Me gustaría hacer un comentario evolutivo. Ya hemos mencionado que la mayoría de insectos tienen 4 alas. Se considera que 4 alas es el estadio ancestral de los insectos. Sin embargo, las moscas tienen, en lugar de alas, en el segmento torácico tercero, tienen un par de halterios que parecen como una especie de alas vestigiales. Los mutantes ultravitórax son mutantes clásicos en los cuales el segmento torácico tercero se transforma en una réplica del segmento torácico segundo, y con ello aparecen 2 alas extra en este segmento. ¿De acuerdo? Ultravitórax es un gen homeótico, es un gen de homeodominio que dirige o determina la identidad de un segmento del cuerpo.
Entonces, bueno, se sabe que ultravítorax determina la identidad, pero no se sabe qué es lo que hace para determinar esa identidad, cómo influye sobre los comportamientos celulares para especificar cómo va a ser ese segmento torácico tercero. Bien, pues lo que ven los autores de este trabajo es que en el halterio, curiosamente, esa matriz extracelular no es degradada. Aquí se ve, bueno, perlecano y una laminina que permanecen sin degradar tanto a las 4 horas como a las 7 horas después de la pupa, de manera que el halterio no se extiende. Sin embargo, en la pata sí que ocurre también esa degradación y el tejido sí que se extiende. Y aquí tenemos una cuantificación de la cantidad de epitelio que está cubierto por la matriz extracelular en el ala. En el ala deja de estar cubierto por la matriz extracelular a las 7 horas. Lo hacen con 2 proteínas también, con la laminina y con el percano. En la pata deja de estar cubierto de la misma manera, mientras que en el halterio no deja de estar cubierto. Esa matriz extracelular no se degrada. Además, VX, ultravítorax, reprime la expresión de Stabel, que recordemos que era la proteasa que se encarga de degradar a DAMPI, que es una de las proteínas más importantes de la matriz extracelular apical. Aquí en verde tendríamos la expresión de DAMPI, de la expresión de Stabel en un halterio, no se expresa para nada. Stabel, que es la proteasa, no está expresado y por tanto no degrada la matriz extracelular. Sin embargo, si hacemos RNA de interferencia contra ultravítorax, Stabel empieza a expresarse en el halterio y degrada la matriz extracelular, y de hecho parece que el halterio se elonga un poco más o crece un poco más de lo normal. Además, ultravítorax se une directamente a todas las proteasas. Aquí tenemos la unión de ultravítorax a MMP1 y MMP2, que se une en estas regiones marcados en rojo, en estos picos. Bueno, aquí abajo tendríamos como el esquema del gen, la estructura del gen, y el pico se une aquí, muy cerca del promotor, o en el intrón primero de estas otras isoformas. Se une también a MMP2. Ultravítorax es fundamentalmente un represor, por lo tanto estaría reprimiendo la expresión de MMP1 y MMP2, y también se une a TIMP, que recordemos que era un activador TIMP es un represor de MMP1 y de MMP2, o sea, en realidad ultravítorax está activando la expresión de TIMP al mismo tiempo que está reprimiendo sus targets. Este es un caso raro porque ultravítorax suele ser un represor, pero los autores demuestran que en este caso está comportándose como activador. Ultravítorax también se une a Stabel y a notopleural, que son 2 proteínas que degradan la matriz extracelular apical, ¿vale? De manera que ultravítorax, una de las cosas que está haciendo para especificar la identidad del segmento torácico 3 es reprimir la expresión de estas proteasas que se encargan de permitir el crecimiento del ala. Este es el modelo que proponen los autores. Ultravítorax, en otras especies de insectos, ultravítorax ya está expresado en el segmento torácico 3, sin embargo los genes del ala son insensibles a ultravítorax. Los genes del ala no se ven afectados por ultravítorax. En la mosca, en cambio, ultravítorax comienza a reprimir los genes del ala y a activar los genes del halterio, como son estas proteasas. Ultravítorax activa TIM, que a su vez reprime a MMP1 y MMP2. Ultravítorax reprime también a MMP1 y MMP2, y ultravítorax reprime a Stabel y notopleural. ¿De acuerdo? Esto ocurre en Drosophila. Sin embargo, si mutamos ultravítorax, pues estos genes del ala vuelven a expresarse, y eso explicaría una parte del fenotipo del mutante de ultravítorax con 4 alas, aunque evidentemente ultravítorax regula muchísimas más cosas.